¿ok? Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos mil gracias por el día que nos has dado. Te damos gracias por tu protección, por tu cuidado, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te agradecemos mucho, Señor, los momentos en que a ti te ha placido hacernos claro que tú estás a nuestro lado. Hemos podido percibir, sentir, Señor, que tú has estado con nosotros. Y te agradecemos también, Señor, que a pesar de que quizás no nos hemos percatado de ello, tú, como tu palabra dice, has estado ahí y muchas veces probablemente has extendido tu mano, has evitado que tropecemos, has apartado la maldad, lo malo de nosotros, Señor, y en esta hora pues te agradecemos. Tu palabra dice que tu ángel, tu presencia acampa alrededor de los que te temen, los cuida y los protege, Señor. Venimos entonces delante de ti agradecidos, Señor, de que tú no nos das lo que nosotros nos merecemos, tú nos das lo que tanto necesitamos, Señor. Te bendecimos, tú eres bueno, tú eres fiel. Agradecemos que nos hayas bendecido adicionalmente en esta noche con la presencia de los familiares de José que nos visitan, la hermana Hilda, Padre, que está con nosotros en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque sabemos que tú continúas sentado en tu trono y que todo lo que acontece en nuestra vida acontece porque tú lo permites, y si tú lo permites siempre va a redundar en el beneficio de tu pueblo. Ayúdame, ten misericordia de mí, Señor. Te ruego que me des una doble porción de tu gracia en esta hora, de forma tal que pueda servirte como tú mereces ser servido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, sabemos que estamos en este ciclo de Matete que hemos titulado Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Me parece que también sabemos que el asunto que nos preocupa en este ciclo de Matete es lo que la palabra de Dios se refiere como la providencia de Dios. La providencia de Dios, ese término bíblico, se refiere al gobierno de Dios, que es un gobierno sabio, que es un gobierno amoroso sobre todo lo que envuelve su creación. La providencia de Dios es ese gobierno donde Dios dirige todas las cosas, sean cosas grandes, sean cosas pequeñas, sean cosas buenas, sean cosas malas. Todo Dios es dirigido por Él. Dios dirige todas estas cosas con un propósito final que Él ya ha predeterminado desde antes de la fundación del tiempo. Señalamos también que la doctrina de la providencia de Dios enseña que no hay absolutamente nada en la vida del pueblo de Dios que suceda por azar, sino que Dios tiene un plan, que ese plan es perfecto. Dios tiene una voluntad y su voluntad se cumple, inclusive en los momentos, en las circunstancias más difíciles que usted y yo podamos atravesar, y que todo eso acontece para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. La providencia de Dios sugiere que Dios es el dueño soberano de su plan universal de Dios, que Dios gobierna todas las cosas, desde los asuntos mayores del mundo hasta los asuntos más específicos en la vida del creyente. Sugiere también la providencia divina de Dios, que cada evento tiene una razón, cada evento tiene un propósito que encaja dentro del plan divino de Dios, inclusive esos eventos, esas circunstancias que usted y yo no podemos comprender, ¿verdad?, completamente. Sabemos que Dios está detrás de todas las cosas, pero en el momento que suceden, usted y yo no las podemos procesar como quisiéramos hacerlo. La providencia divina de Dios entonces sugiere que Dios dirige el universo, Dios lo hace conforme a quien es su carácter. Dios es sabio, Dios es omnisciente, quiere decir entonces que todo lo que Dios dirige, lo dirige con sabiduría. La palabra nos habla de Dios, un Dios que es amor, todo lo que Dios hace, lo hace amorosamente, y que Dios, todo ese gobierno que Dios ejerce, lo hace a través de unas leyes que Él ha estipulado, Él creó y estipuló y ejerce, que son las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Y Dios utiliza medios comunes, medios ordinarios, como somos cada uno de nosotros, las circunstancias, los eventos de
the weather, del tiempo, terremotos, accidentes, situaciones que usted y yo encontramos en la sala de cirugía, una visita al médico, un accidente que usted y yo podamos encontrar. Dios está trabajando en cada una de esas cosas. Y las Escrituras muestran, nos dejan ver con claridad cómo Dios usa también lo que usted y yo conocemos como el libre albedrío del hombre, incluyendo nuestra desobediencia para realizar su propósito. En las notas suyas vimos desde el comienzo, el primer día que comenzamos este nuevo ciclo, que el cristiano verdadero, por favor, si lo puedes poner, lo voy a repetir, leer bien rapidito. El cristiano verdadero disfruta al ver cómo el mundo lleva a cabo los propósitos de Dios. El mundo se opone a los propósitos de Dios y en su oposición está realizando los planes de Dios. Disfruta el cristiano el mundo al ver cómo el mundo hace la voluntad de Dios resistiéndola y cómo el mundo multiplica o provoca, promueve la multiplicación de la iglesia esparciéndola o persiguiéndola. Ahí en la primera página, en la parte de abajo, hay un blanco para llenar que es lo que dice lo siguiente: la providencia divina de Dios es el gobierno de Dios por medio del cual Dios, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo, afirmando que Dios tiene control absoluto de todas las cosas. ¿Y todas las cosas son cuántas? Todas las cosas. Dios gobierna soberanamente sobre todo el universo. Eso es un blanco que debería llenar. Ahora, la próxima página, pues eso lo voy a ir bien rápido. Si usted no lo ha llenado y lo quiere llenar, pues me avisa al final y yo se lo digo. Dios gobierna soberanamente sobre todo el mundo físico, gobierna soberanamente sobre todos los asuntos de las naciones, gobierna soberanamente sobre todo el destino de la humanidad, gobierna soberanamente sobre los éxitos, los fracasos del ser humano, gobierna soberanamente en cuanto a la protección de su pueblo. En la página número 2, en la parte final abajo, escriba esto si no lo ha escrito. Lo que la Sagrada Escritura enseña en cuanto a la providencia divina de Dios se opone claramente a la idea de que es el azar o el destino lo que gobierna al mundo. Vimos entonces, ahí entramos en la página número 3, empezamos a considerar la interacción evidente que hay entre la providencia divina y la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, asuntos que a través de la historia de la iglesia ha creado tensión, ¿verdad? Porque a prima fase, de primera intención, parece que los dos términos, conceptos se repelen, pero bíblicamente hablando no es de esa forma. En la parte de abajo, en la página 3, leemos lo siguiente: Dios en la eternidad pasada, en el consejo de su propia voluntad, ordenó todo lo que sucederá. Sin embargo, de ninguna manera, aun cuando Dios ordenó todo lo que iba a suceder, de ninguna manera Dios es el autor del pecado, ni tampoco, escriba esto, elimina nuestra responsabilidad humana, mejor dicho. Página número 4, por favor. Tenemos dos blancos que debemos llenar antes de entrar a lo que nos preocupa en esta noche. Si Dios no está en control de todas las cosas, que es lo que la Escritura enseña, entonces no es soberano. Y si Dios no es soberano sobre todo, entonces no es Dios. Y ese es uno de los dilemas que enfrentamos, que consideramos y sobre el cual profundizamos previamente. Y por último, la providencia divina no destruye nuestra libertad. La providencia divina tiene en cuenta nuestra libertad, pero en su inmensa sabiduría, Dios establece el rumbo que nos conduce a cumplir su voluntad. Vimos entonces la vez pasada el punto número 1 en este material, primer material que estamos considerando en este ciclo de Matete. Estamos considerando entonces la atención y el trato preferencial que Dios da a su pueblo, ¿verdad? La Escritura enseña que para Dios nosotros somos como la niña de su ojo, queriendo eso decir que Dios tiene una atención especial para su pueblo a través del Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y es un trato preferencial, ¿verdad? Señalamos al comienzo de este ciclo de Matete que nuestra intención es el de presentar argumentos bíblicos ante nosotros, la iglesia, que somos los que profesamos ser creyentes, y los argumentos los presentamos
para proponer y defender el hecho de que las obras especiales de la providencia divina de Dios no son meros accidentes, que lo que sucede en el diario vivir de nosotros no es un mero accidente. La mayor parte de nosotros vivimos nuestra vida como si fueran meros accidentes. No nos vamos a expresar diciendo esto es un accidente, esto es cuestión de la suerte, esto es cuestión del azar, pero la realidad del caso es que nuestra conducta, como respondemos, eso precisamente es lo que refleja, ¿verdad? Estamos hablando de personas que piensan que los asuntos de este mundo, que los asuntos que pasan en mi trabajo, en la sociedad, en la cultura, en China, en Egipto, en cualquier otro país, ¿verdad? Pues no son gobernados por la providencia divina de Dios. Piensan que algunas cosas sí, pero que otras cosas no. Y lo que la palabra de Dios propone es que definitivamente no es de esa forma. ¿Ok? Now, esto es parte de lo que la palabra enseña, y para mí lidiar honestamente, estoy hablando yo como cristiano, como persona que desea vivir conforme a la voluntad de Dios, lidiar, bregar, diríamos en el Caribe, con el asunto de la providencia de Dios, tal como se nos es presentada, es sucio, difícil. Es más fácil decirlo que hacerlo. Yo personalmente tengo dificultad, pues, incorporando la realidad profunda, segura de la providencia de Dios en mi diario vivir. Tropiezo consistentemente y, pues, mientras estoy preparando estas notas, pues, estoy siendo confrontado con lo que estoy escribiendo y lo que estoy compartiendo con ustedes. En el día de hoy me encontré estudiando nuevamente esto, y al leer estas proposiciones, tenemos 4 delante de nosotros en este momento en sus notas, 5 mejor dicho, y cuando las leía me daba cuenta de que pues yo sentía la voz del Espíritu Santo diciendo: aplícate el cuento, las vas a enseñar, aplícatelas, vívelas. Right? Así que no es nada fácil, pero entonces nosotros vivimos confiados de que el que comenzó la obra en nosotros, que es la regeneración, la salvación, ¿alguien dice amén? Right? Filipenses 1:6, ese la está perfeccionando, la va a perfeccionar, que es lo que estamos considerando en la vida nuestra en este momento, que es la santificación. Y dice la Escritura que Dios pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Así que cuando yo soy confrontado por la voz del Espíritu Santo que me dice: eso que estás proponiendo, vas a proponer nuevamente, es cierto, pero sería muchísimo mejor de que no solamente estuvieses convencido mentalmente, sino que en tu conducta, en tus reacciones, en si me preocupo o no me preocupo, si duermo o no duermo, si me desvelo o no me desvelo, pues entonces eso reflejara que en realidad tú crees eso y que lo quieres vivir. Así que pues, como decimos en mi país, cuando se trata de que uno debe hacer lo que debe hacer, le dicen: ponte para tu número. Aplica entonces en tu Biblia lo que tienes que hacer. Esa es mi experiencia personal. Lo más probable que esa no sea la experiencia de ustedes, pero quién sabe que podría ser la experiencia de ustedes también. Así que partamos desde esa premisa de que no es fácil entender probablemente, pero que quizás no sea tan fácil ponerlo en práctica. Tenemos 4 proposiciones. La primera, que no la vamos a estar considerando mucho en este momento, pero la vamos a mencionar, es que en infinidad de ocasiones, ¿verdad?, el pueblo de Dios ha sido rescatado del peligro y del mar por medio de un poder superior al poder de la naturaleza, las leyes normales de la naturaleza, y frecuentemente en una forma contraria al curso normal de la naturaleza. Esa es la primera proposición, ¿verdad? Estamos haciendo estas proposiciones pues porque entendemos, ¿verdad?, que las obras especiales de la providencia de Dios no son meros accidentes, y todo lo que sucede en la vida de nosotros pues es parte de ese plan de Dios, y son gobernados por la providencia divina de Dios. En muchas ocasiones
nosotros como parte del pueblo de Dios, pero los ejemplos que estoy haciendo referencia los encontramos en la Escritura. Vemos que fue rescatado del peligro del mar por un poder superior al poder de la naturaleza, las leyes, normas que Dios ha establecido y frecuentemente en forma contraria al curso normal de la naturaleza. ¿Por qué lo estoy repitiendo tan detalladamente? Porque con nosotros se encuentran personas en este momento que no estuvieron en las veces pasadas. Y mi intención es desear, o por lo menos, de que ellos, al visitarnos en esta noche, puedan, pues, por lo menos, tener una idea un poquito más clara de lo que la proposición en sí misma dice, ¿verdad? Hablamos detenidamente la vez pasada, los pasajes bíblicos los tienen en sus notas, de que usted y yo sabemos que el agua inunda y ahoga todo lo que puede, pero sabemos porque la Escritura lo enseña y Éxodo 14, 21 y 22 lo confirma, que el Mar Rojo fue dividido, un muro de agua se formó desafiando las leyes de la naturaleza, ¿verdad?, a cada lado para que el pueblo de Israel pasara sano y salvo por medio de eso. Eso es uno, ¿verdad? También dijimos que usted y yo sabemos que el fuego quema y quema, ¿verdad? Y quema hasta lo máximo de su poder. Mientras más fuego, más quema. Pero dice la Escritura en el libro de Daniel capítulo 3 que cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, echó 3 jóvenes judíos piadosos porque querían vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios nos va a salvar, pero si no nos salva, nosotros no nos vamos a postrar delante de ti. Era lo que él decía, ¿verdad? Ellos decían. Fueron echados al horno de fuego. La intensa llama de fuego, usted y yo sabemos que no tuvo poder para dañar, ni siquiera, dice la Escritura, ni un cabello de ellos, ni un pelito, ¿verdad? Sin embargo, también nos dice la Escritura que ese mismo fuego que no pudo hacer nada contra esos 3 jóvenes que eran piadosos, que querían vivir conforme a la voluntad de Dios, esa misma llama de fuego mató a los que los habían echado en el fuego. Right? Eso está claro en la Escritura. Y también usted y yo sabemos que es natural que cuando las bestias salvajes están hambrientas, es normal que todo lo que se presente delante de ellos que huela a carne, ellos lo maten y se lo coman. Pero también sabemos que aquellas bestias que se encontraban junto a Daniel en el foso de los leones, pues pasaron por el lado de él y no le hicieron daño. Así que lo que estamos proponiendo pues tiene respaldo en la palabra de Dios. La segunda proposición es que la providencia divina de Dios provoca que las causas naturales trabajen juntas y que de una forma extraña lo hagan para el beneficio del pueblo de Dios, que es el caso clásico de José de Egipto. La semana antipasada, porque la semana pasada tuvimos la reunión de oración, señalamos que en la historia de José de Egipto hay al menos 12 incidentes que le llamamos pasos para beneficio de la enseñanza, para facilitar la enseñanza, ¿verdad? Donde la providencia de Dios expresada y a través de estos incidentes, pasos, si usted quiere, José llega a ser el primer ministro de Egipto. Y también dijimos que si uno al menos de esos incidentes o pasos, ¿verdad?, hubiese fallado, entonces la historia había terminado en una forma distinta, ¿verdad? Porque hay una secuencia y si una cosa no hubiese sucedido, pues no hubiese hecho espacio para los próximos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Right? Okay. ¿Cuántos entienden de qué yo estoy hablando en este momento? Right? Tienen una idea de lo que estoy hablando. ¿Okay? Y vimos entonces los sueños de José. Esos son los blancos. Si los quiere escribir, escríbalo. Los sueños de José, los celos y el complot de los hermanos de José. Si no hubiese habido un sueño de José, José nunca hubiese llegado a ser el jefe de la casa de Potifar y nunca hubiese estado en la cárcel y nunca hubiese llegado, porque todo comenzó con los sueños de José. Pero también los sueños de José provocaron algo sin lo cual lo que pasa con José no hubiese acontecido, ¿verdad? Los sueños de José provocan los celos y el complot de los hermanos de José. Y como resultado de esos celos, José es arrojado el pozo por sus hermanos. Y como fue arrojado el pozo por sus hermanos, terminó siendo vendido como esclavo. Y al ser vendido por esclavo, por esa caravana que fue a parar a Egipto, allí fue vendido a un individuo llamado Potifar. Y como fue vendido a ese individuo Potifar, que tenía una posición bien importante,
Potifar lo lleva a su casa y José tiene gran éxito en la casa de Potifar. Sabemos entonces que si no hubiese tenido gran éxito en la casa de Potifar, no hubiese tenido acceso a toda la casa, a toda la propiedad, y pudiese entrar y salir por donde hubiese querido. Si no hubiese podido entrar y salir como si fuera el dueño de la casa, pues no hubiese tenido que encontrarse cara a cara con la mujer de Potifar. ¿Cuántos me están entendiendo? Right? Okay. La cual lo acusa falsamente y José termina encarcelado. Y entonces, mientras está encarcelado, si no hubiese estado encarcelado, José nunca hubiese podido haber conocido a un individuo que era un copero y otro individuo que era un panadero, los cuales nos dice en la Escritura que en un momento tuvieron un sueño. ¿Sí o no? Cierto, claro que sí. Pero entonces José le interpreta los sueños y la cosa le sale bien. Pero entonces acontece que José es olvidado en la prisión, ¿verdad? Pero entonces, mientras está, porque, escuche, si no hubiese sido importante que lo fuese olvidado en la prisión, pues José no hubiese, si la gente hubiese dicho, no, José es un tipo bien buena gente, pues gracias a José yo recuperé la posición mía, así que vamos a hacer todo lo posible para interferir, para que José pueda salir lo más pronto posible. No. Se olvidan de José porque en el plan providencial de Dios estaba establecido que se olvidaran de él, porque eventualmente Dios sabía que el faraón iba a tener unos sueños. Right? Pasaron unos años y luego de esos años entonces que el faraón tiene esos sueños. Right? Okay. Y en ese momento, ¿qué pasa? Nadie puede interpretar los sueños, traen a todos los que saben y nadie sabe, y el copero se acuerda de José, right? Y entonces José es convocado, que es el número 11 en las notas suyas, y cuando es convocado, José interpreta los sueños de Faraón, y entonces es que es elevado a una posición de poder. Regrese al punto número 1, por favor. ¿Cuál es el punto número 1? ¿Y qué es lo que decían los sueños de José? Que eventualmente él iba a ser elevado a una posición de poder. Amén. Amén. Mi alma alaba a Dios. Amén. Yo no sé si usted lo puede procesar con el gozo que yo lo proceso en este momento. El punto es que esos 12 pasos o acciones, eventos que surgen, por la secuencia de los mismos, destaca como circunstancias, preste atención que es importante, circunstancias aparentemente negativas, no son positivas, negativas, en última instancia contribuyen a un propósito mayor, y el propósito mayor era ¿cuál? Conforme al sueño que Dios le había dado, elevar a José a una posición donde él pudiese hacer el propósito primario más importante de Dios, que era salvar vidas. Eso es lo que vemos en Génesis 50:20. ¿Qué es lo que dice? Vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios cambió ese plan en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Y la vez pasada terminamos señalando algo muy parecido que surge, mi alma alaba a Dios, pero de verdad que sí, en la vida de una mujer llamada Esther. Y probablemente muchos de nosotros sabemos o hemos leído el libro de Esther, es cortitito, hemos visto muchas películas, algunas buenas, otras bien porquería, ¿verdad? Pero probablemente no nos hemos sentado a considerar el hecho de que lo que vemos también, esa secuencia de eventos que vemos en la vida de José, también la vemos en la vida de Esther. Y de paso también la vemos en el caso de Abraham con Isaac. Y otras muchas circunstancias en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. ¿Okay? ¿Qué dijimos sobre este asunto? Señalamos que en el tiempo de Esther hubo una serie de actions, right? Acts, eventos, donde la providencia de Dios se manifestó. Esos eventos, ¿verdad?, se combinan para producir la caída de un individuo que era un sinvergüenza que se llamaba Amán.
Y esos eventos no solamente conducen para que este individuo caiga, tropiece y caiga, sino también estos eventos culminan con el rescate, si usted quiere, del pueblo de Dios de una destrucción que era posiblemente inminente. Estaba ya ahí todo programado para eso, ¿verdad? Así que en la historia de Esther, entre muchísimas otras cosas, vemos que Dios es capaz de hacer cosas muy distintas a las que usted y yo podamos pensar que Dios puede hacer, con el propósito de cuidar y proteger su pueblo. Un buen trabajador, labrador, carpintero, ebanista, pero no, y nuevamente, ¿verdad? Tiene un sinnúmero de herramientas. Y con ese sinnúmero de herramientas, este individuo puede realizar su trabajo. En otras palabras, que realiza su trabajo con toda clase de herramientas, ¿verdad? La palabra en gran medida enseña que, en la misma forma que quizás una mejor palabra es un artesano, ¿verdad? En mi país, en el día de hoy, todo lo que se hace es artesanal. Mi país es Puerto Rico, ¿verdad? Okay. Y todo es artesanal. La costura ahora es artesanal, la pintura es artesanal, la comida es artesanal, todo es artesanal, todo el mundo es artesano, ¿sí o no? Claro, donde quiera que usted va, todo es artesanal, ¿right? Budín artesanal, flan artesanal, ¿ok? Y la implicación es que la persona que está preparando eso se ha esmerado y ha utilizado todos los recursos y todas las herramientas y se ha preparado, se ha entrenado para preparar, para elevar ese producto en la forma más exquisita que pueda prepararse. Y me parece que la palabra de Dios enseña que en esa misma forma, en la misma forma que un artesano toma por ejemplo, un tallador toma un trozo de madera rústica, right, la convierte en una obra de arte. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Right? En mi casa yo tengo ¿cómo se llaman estos pájaros que hay en Costa Rica que tienen el pico bien largo? Tucán, exactamente. Bien grandote. Y es un pedazo de madera. No hay nada pegado, es un pedazo de madera. Y eso lo hizo alguien a mano. Esto no lo hicieron una máquina, ¿verdad? Es una obra extraordinaria, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Este hombre tomó un trozo de madera rústica y lo convirtió en una obra de arte. Y lo que la palabra de Dios parece indicarnos a nosotros es que en la misma medida hay un artesano de artesanos. ¿Sí o no? ¿Right? El artesano que hizo la escultura del tucán que yo tengo en mi casa tiene unas manos privilegiadas, pero hay un artesano de artesanos que tiene unas manos que están superdotadas. Gloria a Dios. Y lo que queremos someter a su consideración en este momento es que las herramientas de Dios están dispersadas alrededor nuestro. Y que hay un taller al cual estamos haciendo referencia nosotros en este ciclo de Matete, que es la providencia de Dios, ¿verdad? En el cual se encuentran montones de herramientas. Y Dios en su creación, en lo que Dios hace en la vida de sus hijos, utiliza montones de herramientas que usted y yo no pensamos que puedan ser utilizadas para que el propósito, la plenitud del propósito de Dios en nuestra vida se materialice. Así que vemos entonces en la providencia de Dios expresada en la jornada, la vida, como es expresada en el libro de Esther, de esta mujer. Hay una serie de eventos, todo depende a quién usted le pregunte. Por lo menos yo sé que hay 6 que yo puedo identificar sin mucho problema, que son claves, ¿verdad?
son claves, pero no aparentan estar relacionados el uno con el otro. Sin embargo, usted y yo, que tenemos el beneficio, que ya tenemos la revelación escrita de Dios y vemos cómo la cosa empezó y cómo la cosa terminó, y podemos volver a leer y a releer y a escudriñar y ver, aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí hay otro, tercero y cuarto y quinto y sexto, pues podemos hacerlo, ¿verdad? ¿Okay? Son unos eventos que aparentan no estar relacionados unos con otros, pero que revelan, escuche que es importante, el envolvimiento activo. Dios está trabajando, Dios está envuelto en la vida de esta mujer llamada Esther y en la vida del pueblo de Israel, que es el otro protagonista en el libro de Esther. Así que veamos estos seis eventos, si usted quiere, así someramente, y continuamos con nuestro estudio, ¿ok? Primer evento es la selección de Esther como reina. Esther compitió en el Miss Universo de Israel de aquel entonces. ¿Sí o no? La Escritura no nos dice que compitió porque cocinaba bien. ¿Sí o no? ¿Por qué compitió? Por la belleza. La Escritura dice, en Salmo 119, me parece que el versículo 71, 72, tus manos me hicieron, tus manos me formaron. Hazme entender para que yo pueda comprender tu voluntad. Esther terminó donde estaban porque en el plan soberano de Dios, gloria a Cristo, Dios quiso que ella fuera bonita. ¿Sí o no? Si no hubiese sido bonita, ella no hubiese tenido acceso al rey, familia. ¿Ok? Así que en la selección de Esther como reina, vemos entonces el envolvimiento activo de Dios, ¿verdad?, en la vida del pueblo de Israel. Esa providencia puede verse en la belleza de Esther y su selección como reina, porque gracias a su belleza, ella es colocada en una posición de influencia junto al rey. Y lo que someto a su consideración es que eso no sucede o no acontece por casualidad, sino que era parte del plan de Dios para proteger su pueblo. ¿Alguien se atreve a decir amén? Pues claro, familia, espérate. Aquí estamos tratando de estudiar la Escritura. Y si tú no dices amén, si tú no dices, wow, tremendo, así mismo es, pues ¿sabes qué? Eso es precisamente lo que te sucede en el diario vivir. No puedes ver la mano de Dios, no puedes ver más allá de lo que tu circunstancia inmediata te está dejando ver. Segundo, otro evento que revela el envolvimiento activo de Dios en la vida de Esther y del pueblo de Dios es el descubrimiento de Mardoqueo. ¿Ok? Mardoqueo era un sinvergüenza. Amén, amén. Right? De almas tomadas. Un hombre vil, bien malintencionado. ¿Ok? Lo que la Escritura nos enseña allá en el capítulo 2, versículos del 19 al 23, y muchísimos otros también, pero ahí podemos verlo con claridad, que el descubrir el complot para matar al rey, ¿verdad?, y haberlo reportado, sin duda, era otro aspecto de la intervención divina. ¿Ok? Perdóname, confundí a Mardoqueo con el sinvergüenza, con Amán. Estamos bien, ¿ok? Right. Mardoqueo no era un sinvergüenza, Mardoqueo era buena gente. Amén. Mardoqueo era un instrumento que Dios estaba utilizando. Amán, desde el primer día, allá para el 1997, que empecé a tratar de enseñar el libro de Esther, siempre he tenido esa tendencia a confundir el uno con el otro, ¿verdad? Pero ustedes, siendo tan buenos conmigo y siendo tan bondadosos, pues me miraron así con los ojos bien grandotes, ¿verdad? Tú sabes, ¿no? Y alguno debió haberme hecho algo, ¿verdad? ¿Sabes? Para que yo lo pudiese identificar, ¿ok? Now,
Mardoqueo es el que descubre nuevamente a este sinvergüenza llamado Amán. ¿Okay? Ese acto, y entonces pues él hace lo que es propio, y ese acto de la lealtad coloca a Mardoqueo en una buena posición ante el rey. Algo que eventualmente iba a resultar crucial, que es lo que vemos entonces en el libro de Esther, capítulo 2, versículos 19 al 23. Así que vemos dos cosas: la selección de Esther como reina, el descubrimiento que Mardoqueo hace, Dios está envuelto en eso, pero hay una cosa que pasa en la vida del rey, que es el insomnio que este rey experimenta, ¿verdad? Y nos dice la Escritura de que el hecho de que el tiempo de Dios, podríamos decir, siempre es perfecto, se puede ver en el hecho de que el rey no puede dormir. Pide que el libro de Crónicas le fuese leído, y esa lectura pone en marcha una serie de eventos que no tenemos el tiempo para poder identificar uno por uno en este momento, que en última instancia iba a salvar al pueblo de Israel, a los judíos. Otra cosa que vemos también, otro evento, otro elemento, ¿verdad?, presente, es que Esther es una mujer que está firme, es una mujer de valor, es una mujer de denuedo. Y el valor y el denuedo de Esther es precisamente otra cosa que revela el envolvimiento activo de Dios en lo que está pasando, ¿verdad? Porque esta mujer se tomó, como decimos nosotros en español castellano apropiado, se tomó el chance, ¿verdad? Tomó el riesgo de que su vida pues pudiese terminar. A pesar del riesgo, Esther decide acercarse al rey, revela su identidad como judía y comienza a interceder por su pueblo. Yo someto a su consideración que si usted y yo nos detenemos un momentito, podemos ver que ese acto de valor fue producto de la obra de Dios en el corazón de esa mujer. ¿Amén? Porque sí. Pablo le recuerda a Timoteo que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. El mismo Pablo, pasaje que nosotros visitamos consistentemente, nos recuerda, ¿verdad?, que es Dios el que en nosotros pone tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Todo se origina con Dios. Otra cosa que vemos, ¿verdad?, que revela el envolvimiento activo de Dios. Dios está bien envuelto en todo lo que está pasando en la vida de Esther, en la vida del pueblo de Israel. Es la caída del sinvergüenza verdadero. Amán, sí, el verdadero sinvergüenza. El otro era buena gente, ¿ok? Hay un giro total, no sé si usted se ha dado cuenta de eso, del plan de Amán para destruir los judíos. Y ese giro total, las cosas sale patas arriba, ¿verdad?, como diríamos nosotros, incorrectamente. Es evidencia clara de la intervención de Dios. Amán planea ejecutar a Mardoqueo en una horca donde él termina siendo ejecutado. No, usted puede decir, wow, qué coincidencia, qué mala suerte tuvo ese hombre. Right? No es así. Si Dios es soberano, ¿qué es soberano? Amén. Repita conmigo, Dios es soberano. Ok, vamos a ver cómo sale. Dios es soberano. Y todo lo que sucede en mi vida sucede porque Dios lo permite. Y si sucede en mi vida, continúe repitiendo. Y si sucede en mi vida, es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, es para mi beneficio. Así es, porque Dios no permite que pasen cosas en la vida de nosotros que no redunden eventualmente para nuestro beneficio, y volvemos nuevamente con el taque-taque, repitiendo lo mismo otra vez y otra vez y otra vez. Considere nuevamente esos 12 pasos que usted ve ahí en la jornada de José y los que estamos considerando en este momento.
Es Dios el que en su providencia, por eso está ahí, familia, para que podamos ver, ¿sabes? No es una cosa decir, oh, porque Dios es soberano y todo lo que sucede en nuestra vida sucede conforme al plan soberano de Dios, y todo lo que sucede conforme al plan soberano de Dios, pues tiene que ser para mi beneficio, porque Dios no va a permitir que cosas que no sean para mi beneficio resulten en mi vida. Una cosa es decir eso y escribirlo. Otra cosa es ver con la claridad que podemos ver cada uno de estos pasos que acontecen en la situación de José. ¿Y por qué ¿cuántos de ustedes han escuchado alguna vez una predicación acerca de la vida de José? Una nada más. Levante la mano si ha escuchado una predicación. Una. ¿Tú no has escuchado ninguna predicación nunca? Tú estás levantando el lápiz. Ok, está bien. All right, sí. All right. ¿Cuántos han escuchado más de una? ¿Cuántos han escuchado un montón de predicaciones y enseñanzas de la vida? Porque hay tela para cortar, hay un montón de capítulos ahí. Si usted creció en una iglesia que la enseñanza es una enseñanza donde la escritura se enseña expositivamente, pues pasaron un montón de semanas ahí en el libro de Génesis. ¿Por qué está ahí eso? ¿Qué? ¿Perdón? Pues claro, sí. Y sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, corregir, restaurar, para que el hombre y la mujer de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra, para vivir la vida piadosa que Dios nos llamó a vivir. Toda esta dinámica que acontece en la vida de José se toma bastante tiempo en la escritura. Toda clase de detalles, ¿verdad? Si usted comienza desde Abraham hasta que llega acá Moisés y cómo la cosa termina después de José y todo ese sinnúmero de cosas, ¿ok? Y entonces el número 6 en sus notas es... qué chévere, mi alma alaba a Dios. La liberación de los judíos, ¿ok? Podemos decir entonces que la providencia divina de Dios se hace más evidente por medio de la liberación del pueblo judío, ¿verdad? Como resultado del complot de Amán. Se les concede la oportunidad a ellos para defenderse y sus enemigos eventualmente terminan derrotados. La providencia de Dios. No hay un pasaje bíblico que no sea más utilizado que Romanos 8:28 y lo que prosigue luego de eso, que pueda expresar con la claridad. Yo espero que ya para nosotros pues sea claro, porque hemos pasado bastante tiempo considerando las distintas doctrinas de la Escritura, doctrinas en el sentido de qué es lo que Dios dice sobre distintas cosas, regeneración, justificación, santificación, y todo ese sinnúmero de cosas así, ¿verdad? Okay. Veamos entonces ahí en sus notas lo que dice Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 32. Dice, y sabemos, estamos totalmente convencidos además de que a los que aman a Dios, y siempre insistimos, de que la mejor forma de expresar mi amor por Dios es obedeciendo a Dios. Cristo dijo, si tú me amas, obedece mis mandamientos, ¿verdad? A los que aman a Dios, los que están en la disposición de responder a cual circunstancia sea la que sea, de una forma que refleje que están obedeciendo a Dios. Dios nos dice, no te vengues tú mismo, mía es la venganza, el que te haga mal, hazle bien, ¿right? Sea una persona agradecida, ¿verdad? En todo, y todo ese sinnúmero de cosas que no tenemos el tiempo para expresar en este momento al considerar la verdad de Romanos 8:28. Pero que nos dice que todas las cosas los ayudan para bien, eventualmente que Dios va a producir algo que va a resultar para el beneficio de su pueblo, que otra vez respalda lo que repetimos verbalmente todos al unísono hace unos minutos atrás. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Todo lo que acontece en mi vida encaja dentro del propósito que Dios tuvo para tener misericordia de mí. Dios creó la fe que yo necesitaba para ser salvo. Dios me permite reconocer que no son mis obras lo que me salva, que no es su gracia. Y nos dice ese mismo pasaje, inmediatamente me recuerda que yo soy una creación de Dios. Somos creación, hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús, espiritualmente en Cristo Jesús, para buenas obras, para un caminar, una jornada que Dios ya había preordenado desde antes de la fundación del tiempo, para que nosotros viviésemos conforme
conforme a eso que Dios ya había establecido, ¿verdad? Ese es el propósito conforme al cual, perdóneme, somos llamados. Versículos de 29 en adelante, pues usted ya sabe la historia, esa cadena de oro preciosa, cómo eso se va encadenando una cosa detrás de la otra, ¿verdad? A los que antes conoció, llamó, ¿verdad? Dice la Escritura, amó, él conoció. En el griego lleva la connotación de conocer y amar. Conoció y te amo, te amo y te amo. A los que antes conoció, amó, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que seamos más y más como el Señor Jesucristo, para que el Cristo sea el primogénito, prominente por encima de todas las demás cosas, que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y continúa la cadena esta de oro, a los que predestinó, esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Posicionalmente, si estamos en Cristo, ya estamos glorificados, ¿verdad? Entonces el versículo 31-32, pues decidí añadirlo, pues porque es glorioso lo que nos recuerda a nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si la providencia de Dios está de mi lado, ¿verdad? ¿Qué importa quién esté contra mí? Si cuando yo era enemigo de Dios, Dios me dio a mí lo más precioso que Dios podía. Si hubo algo que Dios pudo haber dicho, yo te quiero mucho, Edwin Torres Romero, pero ¿sabe una cosa? Esto no me lo pidas, porque esto no te lo voy a dar. Si me dio lo máximo, ¿cómo podría ser que con Él no me dé lo que yo necesite? ¿Right? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y todas las cosas son qué? Todas las cosas, pero clarifique, ¿verdad? No son todas las cosas que yo quiera, son todas las cosas que encajen dentro del plan soberano de Dios, que eventualmente va a conducir que yo sea conformado más y más a la semejanza de Cristo. Ahora bien, mire para acá, por favor. Yo espero que ahora entienda por qué me tomé el tiempo al comienzo de decir que aunque yo sé que todas yo las escribí, ¿verdad? ¿Sabes? Estas proposiciones yo las he estudiado, yo las he considerado, yo las he repasado, yo las he vuelto a repasar, yo he vuelto a asegurarme que lo que escribí es lo que es correcto, que no hubo error gramatical y que el pensamiento está claro, y yo lo creo. Y yo lo anhelo, pero tengo gran dificultad aplicándolo a mi vida. Una tercera proposición. Hay muchas personas que dicen, probablemente con la mejor intención del mundo, que no importa lo que uno crea, que lo importante es que uno sea sincero. Yo se lo he dicho montones de veces, se lo vuelvo a decir en esta hora con enorme convicción en mi corazón, con tristeza también. Eso es una mentira del diablo. Sí importa lo que usted crea. Y debemos hacer todo el esfuerzo del mundo para asegurarnos que lo que creemos es lo que dice la Escritura. Porque lo que nosotros creemos es lo que va a determinar lo que nosotros somos. Cómo vamos a vivir, cómo vamos a responder, cómo vamos a reaccionar. Yo considero estas proposiciones y me siento chiquitito. Me doy cuenta de lo mucho que me falta. ¿Eso provoca que tire la toalla? Para nada. ¿Por qué razón? Porque yo sé en quién he creído. ¿Me entiendes? Right?
Porque yo sé, ¿verdad?, que Él es capaz y definitivamente va a perfeccionar, va a conseguir que en mi vida se logre lo que Él predeterminó para que en mi vida se lograse antes de la fundación del tiempo, antes de provocar dentro de mí el nuevo nacimiento que fue el que provocó cuando yo era su enemigo, que es lo que dice Romanos, ahí otra vez. El que no escatimó ni su propio Hijo, sino lo que entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Que cuando yo era, ¿qué?, su enemigo. Ese es el punto de Pablo. Cuando yo era su enemigo, Él me dio todo, ¿verdad? Y entre todas las cosas importantes que me dio fue un nuevo nacimiento. Puso su mano sobre mí y sobre cada uno de ustedes si han nacido de nuevo, ¿verdad?, que provocó que usted y yo resucitáramos de nuestra muerte espiritual. Y con esa capacidad Dios promete darnos todo lo que usted y yo necesitamos para vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Y parte de la voluntad de Dios, que es lo que estamos, razón por la cual estamos en este ciclo de Matete. Matete quiere decir discípulo. Es que nosotros lleguemos a un punto, mi alma alaba a Dios. A ver. No se vaya nadie, por favor. Déjame ver si lo encuentro. Que lleguemos a un punto en que usted y yo podamos deleitarnos al considerar cómo el mundo, todo lo que es contrario a lo que Dios establece en su palabra, el mundo impío es la palabra que utiliza la Reina Valera del 60 y otras versiones, ¿verdad? La idea es que usted y yo lleguemos, usted y yo que hemos nacido de nuevo porque Cristo nos salvó. Ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios, Dios nos estaba buscando a nosotros. ¿Right? Okay. Y Él dijo, espérate, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mía, te me pertenece, aquí recibe el Espíritu Santo, recibe la vida espiritual y ahora en adelante, pues ahora comienza este otro aspecto de tu salvación, fuiste regenerado, regenerada, ahora mi trabajo es, Espíritu Santo, contribuir lo que sea necesario para que tú puedas ser santificado conforme al plan que yo tengo para ti y eventualmente vas a ser glorificado. ¿Right? Todo eso acontece y lo que Dios desea, parte del plan de Dios para nosotros, es que nosotros lleguemos en un momento dado de nuestras vidas y podamos reconocer esto que estamos considerando que se llama la providencia de Dios, la providencia divina de Dios que está trabajando constantemente en la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé si usted tiene problema con eso, yo tengo problema. No es que esté en contra de la doctrina, familia. Yo tengo problemas trayendo eso a mi vida. Dejando que esa realidad de que la providencia de Dios divina está ahí actuando en todo momento, haga la obra, el trabajo, la transformación que debe hacer en mi vida. Yo tengo problemas con eso. Yo me resisto. Yo no sé si usted se resiste, pero yo me resisto. ¿Eh? Y lo que Dios quiere es que Edwin Torre Romero, que soy yo, o Eugenio Acevedo, ¿cómo es el otro apellido? Carminelli, right? Que es que está aquí al frente, right? Okay. Y Dunia Montoya Jr., right? Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros, por medio de esa obra de renovación de nuestro entendimiento, que también resistimos, queremos ser transformados. Oh, cámbiame, Señor, pero no dejamos que Dios renueve nuestro entendimiento. Queremos mantenernos pensando como pensábamos antes y cuando creímos cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios y como nos eran cómodas y sobre esas cosas edificamos mucho de nuestra conducta, no queremos soltarlas. Pero Dios lo que quiere es que nosotros lleguemos a un punto donde podamos disfrutar al ver cómo el mundo, todo lo que se opone a Dios, contribuye y lleva a cabo el propósito de Dios.
¿Qué es lo que vimos en el caso de José? Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que vimos en el caso de Esther? De la misma forma. Que podamos nosotros deleitarnos al ver cómo el mundo pues lleva a cabo los propósitos de Dios oponiéndose a ellos. Muchos de nosotros vivimos amargados, resentidos, porque hay un mundo alrededor nuestro que se opone a la voluntad de Dios, que nosotros también rechazamos ese tipo de actitud, pero Dios quiere que vayamos más para allá y que nuestra fe se fortifique, ¿verdad? Al tomar en consideración que Dios va a hacer lo que Él va a hacer y su voluntad se va a realizar. Y todo lo que acontezca en nuestra vida puede que sea incómodo en un momento, puede que sea doloroso en un momento, pero eventualmente va a redundar en algo de beneficio para su pueblo. Porque si Dios lo permite, siempre Dios lo va a permitir para el beneficio de su pueblo. Porque Él tiene la sartén agarrada por el mango. Y cuando nosotros vemos eso, pues, lo que Dios desea es que pues lleguemos a un punto en que podamos pues deleitarnos al ver las cosas que Dios hace. La palabra de Cristo en Juan capítulo 13, versículo 7 es muy aplicable a lo que yo acabo de decir en este momento. Y yo desearía que al salir por la segunda puerta que está allí, la de cristal, yo pudiese vivir lo que Cristo dice en Juan capítulo 13, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo a Pedro, cuando Pedro quería resistirse a que Cristo le lavara los pies, ¿se acuerda? Cristo le dijo, lo que yo hago, Pedro, en este momento, tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Yo quisiera que cuando yo saliera de ahí, para allá afuera, mi alma, ¿verdad? ¿Sabe? Cansada y agobiada como está, pudiese salir de aquí pensando lo que está pasando ahora, que me agobia y me pesa y me consume tanto. Yo no lo puedo entender ahora, pero ¿sabes qué? Ahora no lo voy a entender, pero yo no soy el único que no lo ha entendido. Pero yo tengo la promesa que en su momento lo voy a entender. Y cuando lo entienda, mi lamento se va a convertir en baile. Y el hecho de que yo piense en este momento, yo no lo entiendo ahora, pero lo voy a entender, la música empieza a sonar y la tristeza empieza a disiparse y nuestro lamento se convierte en gozo y el gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. Pasaje favorito de Adelita, la que algunos de ustedes conocieron. God is good all the time. ¿Cuántos alaban a Dios? Den un aplauso bien fuerte a Dios, por favor. Vamos a orar. Estás tremendo. Papá, estás bien, pero que bien, pero que bien poderoso. Nos has visitado en esta noche nuevamente. Has vuelto a abrazarnos. Has vuelto a abrir los ojos de nuestro entendimiento. Yo lo único que puedo decirte es gracias. Gracias. Y lo único que te puedo decir también es ayúdanos, por favor. Ayúdanos a continuar siendo renovados en nuestro entendimiento, porque eso siempre va a resultar en que seamos transformados de adentro hacia afuera
Y eso lo que va a provocar es que cambiemos, que seamos más y más a semejanza de Cristo. Aquí estamos. Sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.